Queridos hermanos, cordial saludo en el Señor, un feliz jueves sacerdotal, vocacional eucarístico. Les deseo lo mejor también en este tiempo de preparación inmediata para la Pascua, para la celebración gozosa de la Semana Santa. También recordarles la importancia del crecimiento semanal. Qué importante es, y así lo repitamos muchas veces, la necesidad de la escucha asidua y profunda de la palabra de Dios. Quien escucha realmente la palabra va sintiendo que su corazón se transforma, su vida interior se va perfilando, su adhesión a Cristo es más sólida, su amor a Dios Padre se torna más profundo. Por eso siempre hemos repetido que toda la escucha de la liturgia de la palabra y particularmente los domingos, que es un itinerario de vida y de espiritualidad, nos debe llevar a nosotros a un encuentro tan personal con el Señor, que realmente se realice en nosotros con eficacia la obra de la santificación que realiza el Espíritu de Dios. Entramos al quinto domingo de Cuaresma, ya la última semana del tiempo de la Cuaresma y como preparación inmediata para el misterio pascual. Recordemos los evangelios anteriores: el desierto, la transfiguración, el templo. Hace 8 días el diálogo de Jesús y Nicodemo, y hoy vamos a leer nuevamente el Evangelio de San Juan en el capítulo 12, versículos 20 al 33. Y nos vamos fijando cómo la liturgia va siendo un itinerario. Siempre tengamos presente eso. Es un camino, un itinerario de vida, de fe, un progreso espiritual. Por eso hablamos de los leccionarios, los textos que se tienen para la liturgia de la palabra. Lecciones, es asistir a la escuela del Maestro. Somos discípulos para siempre de Cristo Jesús. Vamos entonces a leer el texto del próximo domingo quinto de Cuaresma, San Juan 12, 20 al 33. En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la fiesta, había algunos griegos. Estos, acercándose a Felipe, el de Betsaida de Galilea, le rogaban: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús les contestó: Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo, se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo premiará. Ahora mi alma está agitada, y ¿qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Pero si por esto he venido, para esta hora, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y volveré a glorificarlo. La gente que estaba allí lo oyó decía que había sido un trueno. Otros decían que le había hablado un ángel. Jesús tomó la palabra y dijo: Esta voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Ahora va a ser juzgado el mundo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera.
y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Esto lo decía dando a entender la muerte de que iba a morir. Palabra del Señor. Y eso hay que corregirlo, porque todo bautizado tiene en esencia por su bautismo una misión y una tarea evangelizadora. ¿Qué nos cuesta a nosotros motivar a alguien, invitarlo a la Eucaristía, compartir un crecimiento como este, invitarlo a orar en familia o a través de las redes? Pero no caigamos en la tentación de ser unos bautizados pusilánimes, unos creyentes adormecidos, que tal vez tenemos la fe como un barniz superficial, según también la expresión de Pablo VI. Entonces volvamos a aquello de la visión del corazón. Quien tiene a Dios en su corazón, obedece. Es la segunda lectura de este domingo, la carta a los Hebreos en su capítulo 5. ¿Quién obedece? Quien deja que en el corazón propio el Espíritu Santo hable. Y el Espíritu va suscitando, va conduciendo, va diciendo, esto está bien, esto no está bien. Hay que dejarse guiar, hay que dejarse llenar, hay que dejarse conducir inteligentemente por la sabiduría de Dios. Y podríamos decir que eso también es morir. Por eso Jesús va a decir, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Quien muere a sí mismo, o sea, a su egoísmo y a sus excentricidades, va ganando vida eterna. Hay muchos y muy bellos elementos en este texto del Evangelio. En primer lugar, se acercan unos griegos. Recordemos que San Pablo dice que los griegos buscan sabiduría. También nos dice que para los griegos la cruz es una necedad. ¿Qué estamos viendo aquí? Una contraparte, una contraposición, como el Cristo de la fe, nuestro Señor, el Salvador Jesucristo de Nazaret, es Señor para todos, para los que buscan sabiduría humana, para los que no la buscan. Lo importante es que en todo ser humano Dios ha puesto la semilla imborrable de la búsqueda por la divinidad. San Ireneo de León decía que el hombre es capaz de Dios, es decir, que en todo ser humano está inscrito el deseo por la eternidad, la pregunta por la trascendencia. Algunos hablan del más allá, nosotros hablamos de la vida eterna. Y miren ustedes qué profunda la expresión de estos griegos cuando le hablan a Felipe, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Es el deseo de muchos. Hace unos días comentábamos en una homilía cómo para muchos la búsqueda de Jesús se convirtió en una búsqueda meramente histórica, en pesquisas de orden intelectual o por curiosidades. Aquí se trata de algo distinto, realmente distinto. Es la visión del corazón y podemos remitirnos a una de las bienaventuranzas, Mateo 5:7, cuando Jesús dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y de hecho, en la primera lectura de este domingo, que es del profeta Jeremías, capítulo 31, se habla de que Dios meterá su ley en el pecho, la escribirá en nuestros corazones. Como queriendo decir, la vida de la fe no es un accesorio externo, no es un añadido, sino una realidad que acontece pero interiormente. De tal manera que aquí la búsqueda, el deseo de ver a Jesús, brota del corazón, no de la curiosidad, como tal vez le ocurría a Herodes. Lo hemos escuchado, que tenía ganas de ver a Jesús y verlo hacer un milagro. Es la curiosidad de tantos que se acercan al Señor solo por eso, a ver qué me va a dar, qué prodigio va a hacer para ver si creo. Por eso es importante entender aquí que la búsqueda del Señor tiene que ser una tarea incesante, incansable, permanente en nuestras vidas. Nosotros también queremos ver a Jesús. Por eso en el discipulado de Emaús que hacemos, en el camino de Emaús,
Hay una clave. Al partir el pan, los discípulos lo reconocieron, lo vieron con los ojos del alma, con los ojos del corazón, de un corazón que se va despojando de la oscuridad, del pecado y va recibiendo la luz de la gracia divina. Felipe fue a decírselo a Andrés y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Un detalle que nos enseñaban hace unos días el señor obispo. Felipe y Andrés son nombres griegos. O sea, los griegos buscan quienes de una manera eficaz puedan transmitir el mensaje al Señor. Allí hay otro elemento y es el elemento del apostolado del anuncio. Felipe fue a decírselo a Andrés y ambos fueron donde Jesús. Hoy la Iglesia necesita muchísimo del apostolado de todos nosotros, de ustedes los laicos. Y no es un apostolado tímido, pusilánime, sino un apostolado convincente, creíble. Y recordemos lo que nos ha enseñado el Papa Emérito Benedicto XVI en Aparecida, que la Iglesia no crece por proselitismo, sino por atracción. Y qué importante, porque es que la Iglesia no evangeliza como haciendo propaganda política, como ofreciendo productos, ofertas o rebajas. De ninguna manera. La Iglesia tiene la tarea esencial y primordial de anunciar el Evangelio. Y lo decía Pablo VI, que la dicha de la Iglesia es evangelizar. Y evangelizar no es otra cosa que, en síntesis, proclamar que Jesucristo murió y resucitó para salvarnos. Por eso el apostolado del anuncio es la capacidad de invitar a otros. ¿Cuántas veces nosotros, por una falsa prudencia o una timidez, que es un disfraz más bien de la pereza, no invitamos a otros a acercarse al Señor, a acercarse a Dios, a la vida de la Iglesia? Y aparece aquí un tema recurrente en los evangelios. El que se ama a sí mismo se pierde y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. Miren, el gran drama que la Sagrada Escritura nos presenta en los orígenes es el egoísmo. El egoísmo que tiene unos tentáculos como la soberbia, el orgullo. ¿Qué es lo que pasa cuando en el corazón del hombre dominan precisamente el orgullo, la soberbia, la desobediencia? Lo que pasa es que la persona se va muriendo a sí misma, se va anulando a sí misma. Es decir, el egoísmo encierra a la persona en una cápsula. El egoísta se pierde todas las oportunidades de relacionarse con los demás, de aprender de los demás, de hacer que sus propios dones fructifiquen mejor cuando se entregan a los demás. Yo pienso que el egoísmo va muy unido a la corrupción. Una persona corrupta, yo pienso en los que roban, en los que defraudan a los demás, en los que hacen trampas, en los que pisotean, en los que tienen abuso de autoridad. Es decir, en los que pasan y arrasan como sea a los demás por conquistar lo que quieren. Eso es corrupción, eso es egoísmo, eso es perderse a sí mismo. No, la vida del cristiano es muy distinta y cuando habla Jesús de la semilla que cayendo en tierra muere para que produzca fruto, es eso, es permitir que en nosotros acontezca la realidad del Espíritu de Dios, que nos transforme, que nos haga ser los seres humanos que Dios quiere que seamos y así nuestra vida sea un don para los demás. Los egoístas terminan solos. El egoísta ni comparte, ni permite que otros compartan. Y tristemente, cuando muere, en los asuntos materiales, ocurre lo del Salmo, legan sus riquezas a extraños. Es decir, tal vez los que nunca tuvieron nada que ver disponen de sus cosas. Cuánto egoísmo en el mundo, cuánto daño hace esta realidad. Y Jesús lo agrega cuando dice que es necesario morir. Padre, que si es posible, pase esta hora, pero va a agregar, si para esto he venido, es la obediencia. Segunda lectura, vuelvo a decir.
Y eso tiene que ser muy claro también en nuestra relación con Dios. Quien es de Dios, quien tiene en su corazón el Espíritu, obedece. Y quien obedece es feliz. Tengan siempre presente eso. Es feliz. Que Dios nos ayude. Y entendamos entonces, como síntesis de esta lección y de este texto del Evangelio del próximo domingo, que el conocimiento del corazón, la sabiduría de Dios en nosotros, sobre el misterio de Dios, nos permite obedecerle. Quien ama definitivamente obedece. Quien ama, obedece. Quien se mueve a amar gracias a la fuerza del Espíritu Santo, va más allá. Es la persona que trasciende, es la persona que deja una huella imborrable, es la persona que se gana el cariño de los demás. Un fiel servidor es una persona que fructifica, pero eso implica sacrificio, renunciar a muchas cosas, a veces innecesarias, inútiles, apegos, egoísmos. Entre más se comparta, más se recibe. Y recordemos siempre este principio: la generosidad trae abundancia. Les recuerdo la Eucaristía del domingo, que no nos falte, ya que tenemos la posibilidad de estar nuevamente en nuestros templos, hay que hacerlo. No olvidemos que nuestra vida tiene que ser una vida eucarística. Que el Señor les bendiga a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.